Espacio Cine en Culturópolis. Fotogramas en el barrio. Bueno, y en Espacio Cine, escucha cine por Radio A, llega el momento de Patri Mengui. ¿Cómo estás, Patri? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bienvenida. Bueno, hoy te voy a contar una historia que podríamos titularla del primer largometraje animado del mundo al récord Guinness. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Querés que te cuente por qué? Dale. O de Quirino Cristiani a Juan Pablo Zaramella. Te cuento. Quirino Cristiani nació en 1896 en Santa Giulietta, en Pavía, y a los 4 años emigró, vino a la Argentina con sus papás. Papá trabajaba en el hospital italiano y Quirino siempre dibujó. Cuando tenía 16, 17 años, Federico Valle, que era un productor de noticieros, un productor cinematográfico, él como él decía, le tomaba el pelo Irigoyen, digamos, a los políticos de la época. Y hacía un dibujito al final del noticiero. Y un día Valle le dice, pero Cristino, el cine es movimiento. Y ahí, con la técnica de recorte, que le recordamos a la gente, nunca está mal recordar, el público siempre se renueva, para que se imaginen, es como, ¿viste los muñequitos articulados que usábamos en la escuela? Sí. Bueno, entonces se va moviendo a distintas velocidades y de esa manera se hace una animación. Imagínate que en esa época, 1917, con apenas 21 años, la hizo en 6 meses. Los dibujos y los bocetos eran de Diógenes Taborda. Diógenes Taborda era un dibujante por esos años muy, muy reconocido, y digamos que con el tiempo fue más reconocido Taborda que Quirino. Quirino tenía 21 o 22 años, pero vos veías ahí en algunos documentales donde se ven mujeres recortando, porque había que recortar. Si te cuento la cantidad de dibujos que se hicieron, decía un número. No sé, 1000. 58.000. Ah. Porque por cada silueta, la técnica, bueno, se divide en varias partes, hay que recortar. Y esas, como te decía, el muñeco articulado se cosía con hilo de coser para que las partes, las articulaciones, las piernas, las pantorrillas, los brazos, los antebrazos, las manos se pudieran mover. Entonces, en esa época estaba como presidente Irigoyen, y en un documental que vi sobre Quirino dice, yo siempre le tomaba el pelo, pero siempre me tuvo mucho respeto. Era distinto, ¿viste? Era otra época. Yo siempre digo, no se pueden comparar las épocas. Y bueno, así fue como... Creo que en 6 meses la hizo con 58.000 dibujos. El estreno fue el 10 de noviembre de 1917. Si no es el 10 es el 9. Pero ese día también nació Caloi, que Caloi, con Caloi en su tinta, hizo un aporte enorme a la animación nacional y también internacional. Te conté que lo hizo con un montón de dibujos, 58.000 dibujos en muy poco tiempo. Imagínate que hoy hacer un largometraje de animación lleva mínimo 2, 3 años. Es una productora fuerte, con mucho potencial. Y imagínate que ahí no había... Hacer animación es un trabajo de equipo. Claro, y a mano, no había máquinas. Claro, a mano. Por ahí ves en ese documental mujeres recortando, pero él filmaba hasta en la terraza de su casa para aprovechar la luz, porque imagínate, no había todas las posibilidades técnicas que tenemos en este momento. Por eso fue una proeza. Si le preguntás a la gente, yo a veces cuando doy talleres o alguna charlita, digo siempre, ¿dónde se hizo el primer largometraje animado del mundo? Digo, Canadá, Estados Unidos o Argentina. Lo doy a entender, muchos me dicen Argentina, pero mucha gente piensa que es Blancanieves el primer largometraje animado del mundo. Blancanieves es el primer largometraje animado con sonido, porque el apóstol era mudo, no era con sonido. Estuvo casi un año en cartel. Pero ¿qué pasaba en esa época? Las emulsiones del fílmico eran muy combustibles. Entonces los estudios de cine, digamos, se incendiaban. Y se perdió rastro de esa peli.
aunque algunos investigadores dicen, como fue nacional el estreno, no sé si en Salta o en Jujuy, en Tierra del Fuego, por arriba o por abajo, se cree que se puede rescatar algo. Además del primer largometraje animado del mundo, su segundo es un corto largometraje que no llegó a estrenarse porque lo prohibieron. Y después en 1919 hizo Peludópolis, porque Irigoyen lo llamaban el apóstol y también lo llamaban el peludo. ¿Y qué pasó con Peludópolis? Sí, fue sonoro. No tuvo tanto éxito, pero bueno, Quirino fue el primero. Cuando vino Disney en 1941 a la Argentina, se lo quiso llevar, pero Quirino, como era muy rebelde, te cuento que él pasó por la Academia de Bellas Artes, pero tuvo un tiempo y se aburrió. Entonces Disney se lo quiso llevar y él no quiso. Él se quiso quedar con su laboratorio, sus cosas. Después terminó dedicándose a hacer póster para, no sé si era la Metro Goldwyn Mayer o una distribuidora de películas. Imagínate que hacer esos afiches para películas, dibujarlos. Hoy no es fotomontaje, era dibujarlos. Y bueno, no se quiso ir. Finalmente en su lugar estaban ahí en la tranza estaban Dante Quinterno, y finalmente fue Florencio Molina Campos, el recordado dibujante, pintor de los almanaques de Alpargatas. Sí. Y Dante Quinterno en el año 40 y pico también hizo Upa en apuros. Es muy gracioso porque vos ves, dura 20 minutos, casi media hora. Ves a Upa y ves a las ardillitas de Disney. Y es muy linda la historia, está en internet. Se llama Upa en apuros, la podés buscar. Se estrenó en el 42, creo. Y finalmente fue a Disney, vino, muy contento a la Argentina. Se dice por ahí, habrá que investigar, que cuando fue a la República de los Niños se inspiró para hacer Disneylandia. Disneylandia fue su primer parque temático en Santa Ana, en Los Ángeles. Después por ahí el más conocido es Disney World en Orlando. Y bueno, otros en el mundo. Y bueno, finalmente fue Florencio Molina Campos, y por ahí hay unos cortos con escenas gauchescas, mezcladas con Tribilín y algunos personajes. Hicieron como un encuentro de dos culturas. ¿Y por qué te nombro, te digo, del primer largometraje animado del mundo a el Guinness de los Récords? Porque estudió en el IDAC, se llama Juan Pablo Zaramela, es un animador muy joven, tiene 40 y cortos años, y ganó en Annecy. Te cuento que Annecy, de animación, es el festival más importante del mundo, porque ahí confluye todo el negocio de la animación, hay mesas de trabajo, de un montón de cosas. Y él trabaja mucho la técnica de plastilina, y en los últimos años se dedica a lo que se llama pixelation, y él, digamos, que lo castellanizó y le dice pixilación. ¿Sabes qué es pixilación? Es animación con personas, pero la persona se mueve como un muñeco, ¿entendés? Entonces es como que por ahí estás en el piso sentado y cuadro a cuadro se va filmando, y el actor es un muñeco. También es una técnica de animación, porque en el imaginario colectivo el 90% de las personas piensan que la animación es solamente dibujos animados para chicos, pero cuando vas a un festival el 90% no es animación para chicos, es animación para grandes o para otro público, si se quiere. Y bueno, Juan Pablo Zaramela estudió en el IDAC, tenemos el honor de que haya salido de nuestra querida escuela de cine y de animación. Le hicimos un reportaje muy lindo hace 2 años. Y bueno, con Viaje a Marte es un corto que te lo recomiendo, dura 15 minutos, es la historia de un nene que quiere viajar a Marte. Bueno, el abuelo medio que me lo convence,
es una historia muy tierna, no te cuento toda la historia, y ganó en Annecy con Lapsus, que es la historia de una monjita que pasa por situaciones. Anotarlos porque googlealos porque están muy buenos, te va a gustar mucho. Y ahora está teniendo mucho éxito con una serie que se llama El hombre más chiquito del mundo, que está coproducida en Francia. La pasan por Paca Paca, Sí, la habrás visto. Es muy, muy, muy tierna, muy desopilante, porque es un hombre que mide 15 centímetros y él actúa en un mundo de gente, cosas gigantes, sí. No, de cosas gigantes que son gigantes para él, ¿no? Sí. Él es uno más en un mundo real, si se quiere. También está por estrenar, no sé si se estrenó aún, una serie que se llama Así son las cosas, donde está todo hecho con objetos. Y bueno, ¿por qué quería llegar al Guinness de los Récords? En 2011 estrenó Luminares. Es un corto que le llegó poco más de 2 años y medio de producción. ¿Por qué? Porque él hizo una residencia en una abadía de Fontevraud en Francia, porque en Francia se le da mucha bolilla a lo que es el tema de la animación, eso solamente para animadores. Y haciendo test o pruebas, él trabajó con la luz del sol. Entonces vos en todo el corto, que se llama Luminares, foto que ves va acompañada, fotograma que ves va acompañado de la luz del sol. El actor camina en la técnica de pixilación, que se mueve como un muñeco, como te decía antes, y ves que la luz del sol acompaña en todo momento. ¿Por qué tardaron tanto? Porque a veces se juntaban para rodar, se nublaba y terminaban desayunando porque no podían filmar. Y bueno, también hay maquetas, también hay determinada cantidad de objetos y trucas que hacen al quehacer del cine. Y con ese corto, Luminaris, que él se inspiró en un tango que se llama Lluvia de Estrellas de Osmar Maderna, y trata, es un tango, y la historia es una fábrica de lamparitas y una historia de amor. Dura 4 minutos, casi 5 minutos, y como ganó 327 premios, los trámites, cuando hicimos el reportaje, hicimos lo del Guinness, estamos haciendo el trámite, pero es como que es más lindo animar y hacer producción y finalmente el año pasado se hizo, ya está en el Guinness de los Récords Luminaris. Por eso mi tema hoy era y el año pasado se cumplieron 100 años de animación argentina. Desde esa primera película. Por supuesto, 1917, el 9 de noviembre coincidió con los 100 años de animación en Argentina y el nacimiento de Caloi, que fue un grande del dibujo, un grande de la historieta, un grande del humor, y además, causalidad, nació el 9 de noviembre, él que tuvo tanto que ver con la animación desde su programa Caloi en su tinta. Y quería contarte lo del Guinness, porque además premio de corto que hace, premio que lleva por el mundo, y es un orgullo. Realmente yo le digo, cada vez que lo veo, que es un prócer viviente del IDAC. Y Quirino sería un prócer de la animación nacional, si bien era ítalo argentino, pero vivió toda su vida acá. Y no han sido tan reconocidos. Mira, el nombre de Quirino Cristiani, digamos que Animación Cartón es un festival que está próximo a Anima Latina, y Animación Cartón es un corto que están próximos a comenzar ya en finales de junio, porque te digo, Animación Cartón comenzó en 2011 y desde la primera emisión hasta la del año pasado creció enormemente. Reciben cortos de todas partes del mundo, el festival creció una enormidad, y Anima Latina comenzó hace 2 años con una muestra, y ya el año pasado sí, bien digo, en 2017 se comenzó como festival. Así que vamos por el tercer Anima Latina. Lo cuento un poco porque son los más próximos ya estamos cargando las pilas para, ya si llegado su momento vamos a traer la información, seguramente voy a ir y voy a hacer reportajes, yo me meto siempre de cara dura y pregunto, ¿no? El que no pregunta no aprende. Y me preguntabas.
¿por qué no son tan reconocidos? Por lo menos Zaramella sí, de repente en el ambiente de la animación Sí. es el animador independiente más reconocido en el mundo. ¿Qué es un animador independiente? Es un animador que no tiene un pertenece a estudio, estudios, claro. pero tiene su estudio, pero digamos no trabaja para los grandes estudios como ser Pixar, Disney, Pixar, otros estudios que también hay que hacen 3D y ese tipo de cosas, pero también al trabajar en coproducciones con otros países, digamos que se está ampliando su panorama, ¿no? Y a Quirino Cristiani, precisamente a través de animación cartón, se comenzó a difundir mucho la figura de él. Yo sabía que el primer largometraje animado del mundo se había hecho en Argentina, pero desconocía totalmente quién era Quirino Cristiani. Además la característica, ¿no? Porque era humor político también. Era una caricatura política. Claro, porque el apóstol, no sé por qué, tendría que investigarlo, lo llamaban, le decían el apóstol. Y un arquitecto francés, André Ducroix creo que se llamaba, hizo toda la maqueta que necesitaban para una determinada situación que ocurría en la película. Claro, al no haber imágenes, vos tenés que recurrir al material fílmico o algunas siluetas que algo que se haya rescatado. Le hicimos un reportaje a Héctor Cristiani, su nieto, que también tiene un programa de radio, y realmente hay un festival que se llama hace un poco tiempo Quirino Cristiani, o Premios Quirino Cristiani, y en Italia se lo reconoce mucho. Hay un estudioso de la animación o del cine que se llama Gian Alberto Bendazzi, que escribió un libro sobre Quirino Cristiani que se llama 2 veces el océano. ¿Por qué 2 veces el océano? Porque el tipo cruzó el océano la primera vez, buscándolo, no lo encontró, volvió a Italia, volvió a cruzar y ahí lo encontró, y te cuenta toda la vida, todas las historias, todas las anécdotas. Te lo recomiendo. 2 veces el océano se llama. Y bueno, en el ambiente de la animación, digamos que animación cartón, digamos que fue el gran difusor de la vida y de la obra de Quirino Cristiani. Hay un documental donde participó Natacha Mel, de Diego Cartasewicz, porque Natacha hizo una monografía sobre la historia del cine de la animación en la Argentina. Y Diego Cartasewicz, Diego Carta, está en Facebook más fácil, y él hizo un documental. Y en el documental aparecen desde su nieto Héctor, Natacha aparece un montón, es la estrella del documental, y Zaramella con Can Club es un grupo, un estudio de animación que labura muy muy bien. Héctor les mostró las figuras que su abuelo Quirino tenía guardadas, y Zaramella decía, pero digamos, hoy tenemos con la computadora, vos, fotograma que sacás, porque en animación es una cosa loca. Vos tenés que estudiar el movimiento, descomponerlo, volverlo a componer, y tiene que estar todo quieto para que se mueva bien. ¿Se entendió lo que te quiero decir? Sí. Porque se te mueve algo y te salta todo. Claro. Entonces, Zaramella le decía a Hugo, de repente, tocar estas figuras sin moverlas, hacer un pequeño movimiento. El cálculo que él tenía de los frames, los cuadros, los segundos, el tiempo que se necesita para que un movimiento sea fluido. Porque mis brazos son péndulos. Entonces yo lo muevo así, el movimiento es muy rápido. Yo tengo que mover despacio a una determinada velocidad. La animación es espacio y tiempo. Entonces, dice, nosotros, decía Zaramella, ahora tenemos la computadora, eso nos lo contó Héctor, pero en esa época, Quirino, no había computadoras, imagínate que sería con una cámara de Super 8, no recuerdo exactamente cómo, pero el tipo creo que en 6 meses, 58.000 dibujos, hizo la película y la estrenó. ¿Qué personaje? Además era un rebelde porque el tipo era vegetariano, era nudista. Es más, una vez contaba Héctor que la mujer decía, yo no, él. Fue alguien a hacerle un reportaje a la casa y el tipo salió como lo trajo al mundo. Y la mujer dice, mi abuela decía, yo no soy. Y un rebelde total, un rebelde en muchas cosas. No querer ir a Disney, viste, como que también.
y bueno, un montón de cosas más. Y Zaramella realmente nos representa muy bien en la Argentina y en el mundo. Y por lo que me decías, es un tipo joven, por lo tanto tiene muchísimo más para dar todavía. Ya nos dio muchísimo, y cada Oñón fue su mediometraje, si se quiere, porque dura 22 minutos y es una mezcolanza de técnicas, pero está muy buena porque yo la veo y es como que me sereno. Anótatela porque no te las voy a contar, porque si no, no las ves. Y no te quiero contar el final. Pero yo veo Oñón y me sereno. No sé por qué. Ahí hay actores, hay pixilación, hay plastilina, hay hasta 3D en una parte. Hay de todo un poco. Él quiso volcar todas las técnicas que de alguna manera realizó. Y bueno, realmente es un tipo muy querible. Acá no sé, le preguntamos a veces a los profesores, yo cuando cursaba la carrera, todos le preguntábamos, ¿y cómo era Zaramella como alumno? ¿Y cómo cómo el otro? No, muy trabajador, un tipo divino, ¿viste? Todos te hablan muy bien de él, además es una gran persona. Bueno, ¿qué ¿Querés personajes? preguntarme algo? Bueno, todo el material de los dos los podemos encontrar en alguna parte. Podés encontrar algo en internet, pones Quirino Cristiani y te parece alguito, un bailecito, alguna cosita. Él está hablando y contando. En un momento él le hace un reportaje y él es como que reelabora la técnica, la hace, creo que fue en los años 80. También tuvimos el privilegio de que vivió un tiempo en Avellaneda. Si bien su último domicilio fue en Bernal, vivió un tiempo en Avellaneda. Así que Avellaneda, como yo siempre digo, no solamente es Piquete y Puente Pueyrredón. Tenemos mucho arte en Avellaneda, muchos artistas muy importantes, y muchos institutos de arte, y muchas escuelas que son municipales. Y tenemos, y estos talentos. Avellaneda, cuna de talentos, sin ninguna duda. Bueno, entonces lo podemos encontrar, si googleamos algo. Si googleamos, pones Quirino Cristiani, pones, no sé, ya te aparece un montón de cosas de él. Lo vas a ver hablando, reconstruyendo la técnica, vas a ver cómo se puede hacer. Pues yo digo que Espacio Cine es como imagen de radio, pero al revés. Porque Badía hacía la radio en la tele y nosotros hacemos el cine en la radio. Claro. Está muy bueno esto. Bueno, Patricia, y te cuento otra cosita. ¿Sabes que el cine de animación es anterior al cine de ficción, si se quiere? Porque esto nació con la persistencia retiniana. Los que hacemos animación somos una mezcla de traumatólogos, oftalmólogos y físicos. Porque con el descubrimiento de la persistencia retiniana, otros dicen también el efecto Phi, yo adhiero más a ese porque lo que está arriba en la cabeza manda todo. Ahí se empezaron con los juguetes ópticos y bueno, se fue avanzando y después nació el cine de ficción. Mira vos. Así que, pero muy anterior entonces. Muy anterior, sí. Los primeros experimentos fueron en 1800 y pico, Emile Renault con el praxinoscopio, los copios, como digo yo, los tropos, los zootropos, que son esos que pones una jaula y un pajarito, lo das vuelta y ves al pajarito dentro de la jaula, el fenaquitoscopio, los juguetes ópticos, y a través de eso se fue estudiando y perfeccionando la técnica. Bueno, la verdad, hermoso lo que tú trajiste en el día de hoy. Bueno, la próxima por ahí voy a venir ya con más data de los festivales, ¿te parece? Dale, te esperamos. Y tengo por ahí un par de reportajes para hacer que los voy a ir haciendo y los compartimos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patri. Claudia. Patri Mengui, entonces, Espacio Cine.